Cuando valoramos la vía aérea en el preanestésico, lo que buscamos es, o lo que busca el anestesiólogo es, ver si durante la cirugía lo va a poder, o antes, lo va a poder intubar. Ustedes dirán, pero ¿por qué me está valorando la vía aérea si mi cirugía es del dedo y me han dicho que va a ser un bloqueo nada más, que me van a poner anestesia a los costados o me van a bloquear el plexo braquial? Pues imagínense, algo puede pasar, excesivo dolor, un shock, una parada cardíaca o algo por más que solo sea anestesia local, o una alergia por último, y necesiten en plena cirugía acceder a la vía aérea, igual siempre, por más que solo vayan a usar anestesia local, siempre hay que evaluar la vía aérea. Y hay una regla que suelen usar, que es la del 3-3-2. ¿Qué significa? 3-3-2 está en dedos, que al abrir la boca deben entrar 3 dedos, 3 deditos, 3 así, ¿ok? Entonces acá, al abrir la boca, 3 dedos. Luego, dice distancia interincisivos porque cuando uno abre la boca, la distancia va a ser entre el incisivo de arriba y el incisivo de abajo, ¿no es cierto? Como si quisiera morder. 3 dedos deben entrar. Si no entran 3 deditos en la apertura bucal es porque la apertura bucal no es buena y probablemente el tubo no va a poder entrar o va a ser difícil entrar con el laringoscopio y el tubo. No imposible, pero se va a dificultar. Luego, entre el mentón y el hueso hioides, ojo, acuérdense, es hioides, es un hueso, cartílago tiroides y cartílago cricoides, ese es el orden, hueso, cartílago, cartílago, ¿ya? Bueno, debe haber también una distancia de 3 deditos entre el ángulo del mentón y el ángulo de donde está el hueso hioides, y luego entre el hioides y el cartílago tiroides deben haber 2 deditos. 3, 3, 2. 2, ¿ok? 3, 3, 2. Distancias menores a estas ya valoran una vía aérea que podría ser difícil. Entonces, la apertura bucal, o llamado también, como hemos puesto a la derecha, distancia interincisivos, debe ser de 3 dedos. Ahora, a veces lo pueden valorar en centímetros y depende de cuántos dedos entren, ¿no? Hay dedazos gordos y hay deditos. Entonces, considerando que cada dedo en promedio mide un centímetro y medio, aprox, entonces deben entrar aproximadamente entre 4 y 5 centímetros de distancia entre los incisivos. ¿Está bien? Listo. La apertura bucal es el más importante. Esa es la regla del 3-3-2. Luego está el test de Mallampati. En Mallampati lo que se hace es abrir la boca, pedir a la persona que abra la boca todo lo que puede y saque la lengua. Al abrir la boca y sacar la lengua, en algunos casos van a tener una imagen como el de la izquierda, donde se ve la úvula, la faringe posterior y las fauces completamente. O cada vez, a medida que va avanzando, va cerrándose el espacio y ya no se ve nada. Por supuesto que la intubación va a ser un poco más accesible o más fácil cuando estamos en un Mallampati tipo 1 o tipo A, como le llaman algunos. Y va a ser difícil si están en un tipo 4 o tipo D. ¿Ok? Entonces, Mallampati 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el valor o la estructura que valoran en el test de Mallampati? La úvula, la faringe posterior, la parte posterior de la faringe y eventualmente las fauces, ¿no?, que están ahí a los costados, pero sobre todo la visibilidad completa de la úvula. 3-4 va a ser de intubación probablemente un poco más difícil. 1-2 es para el R1, ¿no es cierto? Para que intuben, para que se entretengan.
El test de Comark ya es un test que no se hace antes de la anestesia. Es decir, tanto el 332 como Malampati se hacen incluso en el consultorio, cuando pasan por el anestesiólogo para que les haga su riesgo anestesiológico. Pero el test de Comark ya se hace en el momento de la intubación por laringoscopía. Entonces no es en realidad una evaluación preanestésica. A nadie en el consultorio le están poniendo el laringoscopio para ver la apertura de cuerdas vocales. Esto ya es una vez que han puesto el laringoscopio, o sea, en el acto de intubación. Puede ser un grado 1, 2, 3, 4. ¿Y qué valoran? La apertura de la glotis, es decir, las cuerdas vocales. Cuanto más abiertas estén las cuerdas vocales, una forma más triangular, la intubación va a ser más accesible. Y cuando no se ve nada, es una intubación difícil o bastante difícil, ¿no? No imposible, en todos los casos de Malampati 4, Comark 4 o 3, no es imposible la intubación, pero sí necesita de la intervención del anestesiólogo de más experiencia en la sala. Evidentemente puede corresponder incluso hasta un grado de impericia o algo el entregarle a un grado 4 o a un residente de primer año que recién está entrando, probablemente, ¿no? Incluso un asistente de amplia experiencia podría necesitar de un broncofibroscopio, incluso a veces para intubar con facilidad, ¿no? Guiado por cámara, etc. Entonces solamente lo hace más difícil. Entonces, la intubación orotraqueal es un procedimiento transversal a muchas patologías, se estudia en muchos capítulos. En todo caso, ¿cuáles son las indicaciones comunes, sobre todo en anestesia, para intubar? Indicaciones absolutas, paciente en apnea, una apnea persistente, ¿no? Están en una cirugía y el paciente entra en apnea, tienen que intubarlo, suponiendo que no está intubado todavía. Cuando el paciente hace paro cardiorrespiratorio, tiene que intubarse. Cuando tiene un Glasgow menor o igual a 8, es decir, está en un estado de inconsciencia importante, ¿no? Sobre todo si fuera un trauma, estamos hablando de un TEC severo, un traumatismo encefalocraniano severo. Entonces, apnea, paro cardiorrespiratorio, Glasgow menor o igual a 8. Todas estas, cuando le vengan preguntas con casos clínicos con alguno de estos casos, necesariamente tienen que intubar. Ojo que no está diciendo que entren por el cuello, ¿ah? Está hablando de una intubación orotraqueal, la forma clásica de colocar un tubo. Pero en algunos casos sí van a tener que optar por entrar por el cuellito si es que no se pudiera entrar por la boca. ¿Está bien? Entonces, otras indicaciones, el shock hipovolémico severo. Un shock que no pueden manejar, está siendo difícil de manejar, que necesita uso de aminas, inotrópicos, etc. Necesita intubación. Protegerlo de la broncoaspiración, porque de alguna manera cierra la vía respiratoria, sella la vía respiratoria y difícilmente una aspiración va a entrar a la vía respiratoria. Cuando necesitan ventilación a presión positiva, es ideal con un tubo. Está fácil, ¿no? Mala oxigenación con mascarilla. Cuando ven que con mascarilla, con cánula, mascarilla y demás empieza a caer la saturación de oxígeno y demás, entonces hay que intubarlo. Insuficiencia respiratoria severa, grave, con grados severos de hipoxemia, severos de hipoxemia o de hipercapnia, ¿no? O juntos. Entonces, en general, tiene que ver con las insuficiencias respiratorias o con el mal estado general del paciente que amerite ventilación mecánica. ¿Está bien? Listo. Entonces, por favor, esto deben recordar. Casi todas las preguntas que vienen al respecto suelen ser fáciles. El problema es que les ponen muchas veces clave A, intubación orotraqueal, paciente que viene con una neumonía severa
con en el análisis de gases arteriales, el carbono está elevadísimo, el CO2 y el oxígeno está muy bajo, muy por debajo de 50, 40, 30, etc. Clave A, intubarlo, y clave B, traqueostomía. Este suele ser uno de los errores muy comunes, muy comunes en una pregunta fácil. La intubación orotraqueal se hace desde la boca. Eso es lo ideal, lo común, lo que casi siempre se hace. Solo si es que no pudieran realizar este procedimiento porque la boca está lleno de sangre, porque la mandíbula se ha roto, porque no pueden acceder, y por último porque no pueden acceder ya habiéndolo intentado, recién optan por entrar por el cuellito. Entonces, en el tipo de pregunta que les dije, paciente con una neumonía severa, con todos los valores de gases arteriales, ¿qué hago? Es muy común que marquen traqueostomía, no sé por qué. O si no hay una indicación de traqueostomía que tenga que ver con una imposibilidad de intubar, lo ideal siempre va a ser intubación orotraqueal. O simplemente, a veces viene de otras formas, ¿no? Ventilación mecánica a presión positiva, vía cánula, no lo sé, algún sinónimo que pudiera venir. Pero ojo, no se manden al cuello si es que todavía la vía oral, el acceso oral está permeable. ¿Ok? Listo. Tengan en cuenta, por favor, las indicaciones de intubación. ¿Y cuáles son los accesos quirúrgicos? Justamente la traqueostomía y la cricotirotomía. ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, la ubicación. Primero quiero que reconozcan las estructuras que están viendo ahí, voy a ponerlo de rojo. Este es el hueso hioides, ¿no? Con su asta mayor, su asta menor, su cuerpo central, tiene forma de herradura, ¿cierto? Luego viene la membrana tiroidea, este es el cartílago tiroides, y abajo está el cartílago cricoides, con su respectiva membrana que lo separa, cricotiroidea, ¿cierto? Que tiene varias capas, con músculos cricotiroideos, etcétera, 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 etcétera. Y luego vienen otras estructuras que son los anillos traqueales. La tráquea empieza por debajo del cartílago cricoides, ahí recién es tráquea. Tráquea 1, tráquea 2, tráquea 3. Por lo tanto, sería imposible hablar de traqueostomía acá, porque todavía no están en tráquea. Sería imposible hablar de traqueostomía acá. La traqueostomía, se habla de traqueostomía recién a partir de debajo del primer anillo traqueal. ¿Está bien? Entonces, lo que está por encima del cartílago, ¿qué hice? Por encima del cartílago cricoides, todo lo que está hacia arriba, bueno, en realidad no todo, este procedimiento de acá, entre el crico y el tiro, es la famosa cricotirotomía, porque están cortando la membrana entre cricoides y tiroides. Y cuando acceden entre los anillos traqueales, cuando acceden entre los anillos traqueales, sobre todo entre el tercer y cuarto anillo, eso es una traqueostomía. ¿Por qué? Porque están ostomizando o colocando una cánula en la tráquea. Se coloca un tubo acá, ¿no? Un tubito que muchas veces ustedes han visto ya en imágenes. Listo, entonces tengan en cuenta la ubicación. Ahora, ¿cuándo se indica cada uno de ellos? Vamos a empezar por la traqueostomía. Mejor empiezo por la traqueostomía, está bien, arriba. Las medidas la traqueostomía puede indicarse en situaciones de urgencia, sí, es verdad, es decir, cuando necesitan acceder cuanto antes a la vía aérea, pero es más común que se haga en situaciones electivas. ¿Por qué?
Porque la traqueostomía, esa colocación a ese nivel, necesita una disección. Infiltrar, cortar el cuello, la piel, divulsionar, separar, retirar los vasos sanguíneos, cortar la membrana, colocar una cánula, fijarla. Necesita disección y un procedimiento bajo cierta anestesia. Necesita anestesia. Y la principal indicación es cuando requieren una intubación prolongada. Y intubación prolongada se denomina a un paciente que está o va a estar más de 15 días con un tubo orotraqueal. ¿Por qué? Porque más de 15 días de un tubo que va a estar por la boca orotraqueal puede generar lesión de las zonas laringeas, faringeas, traqueales, etc. Estenosis y demás. Entonces, si va a estar más de 15 días o ya está más de 15 días, es mejor colocarle el tubo por el cuellito. ¿Está bien? Esa es la principal indicación. Además, se hace cuando van a programar cirugías importantes en la zona craneoencefálica. ¿Cierto? Una cirugía de mandíbula, de maxilar, corrección, algún tipo de corrección importante que va a necesitar intubación por varios días o necesitan el espacio en la boca para poder operar. Entonces, neoplasia sobre todo, cirugías mayores de cabeza y cuello. Obviamente en la región perioral, ¿no? Cabeza, cuello. Entonces, en ese caso, mejor le hacemos una traqueostomía electiva para poder tener un buen acceso a la vía aérea. ¿Dónde se coloca? Idealmente entre el tercer y cuarto anillos traqueales. Podríamos ir un poco más arriba, entre el segundo y tercero. De hecho, alguna vez ha estado en claves también eso. El problema es que cuanto más arriba se están acercando a la zona de las cuerdas vocales. La misma glándula tiroides podría estar todavía invadiendo estas zonas. Vasos sanguíneos superiores podrían comprometerse. Entonces, si bien no está contraindicado, en ciertos cuellos largos podrían hacerlo. En general se prefiere entre el tercer y cuarto anillos traqueales. Esta traqueostomía, la colocación de cánula en la tráquea, tiene complicaciones inmediatas, mediatas, tardías, etc. Dentro de las complicaciones inmediatas suelen estar las hemorragias o complicaciones tempranas, ¿no? Puede sangrar. Dentro de las complicaciones mediatas suelen estar, o sea, después de algunos días, suelen estar las fístulas. Suelen estar la formación de granulomas. Suele estar la obstrucción de la cánula por el moco, ¿no? Etcétera. Ahora, hay tipos de fístulas, Fístulas también podrían formarse de forma tardía. De forma tardía puede también fistulizar, puede formar fístulas y puede hacer estenosis. ¿Ok? Para que no confundan, voy a ponerle, si quieren lo ponen entre comillas, pero para que no estén confundiendo, voy a ponerle fístulas como tardía, ¿ya? Pero sí podría haber fístulas mediatas, pero son más frecuentes de forma tardía, para que esté más claro. Eso es más o menos cómo se distribuyen las complicaciones. Hemorragias dentro del primer día usualmente. Formación de granulomas, obstrucciones después de algunos días o semanas. Y tardías después de semanas o meses. Y la más común de todas es la estenosis traqueal. Se va cerrando la tráquea. ¿Ya? Listo. Luego viene la cricotirotomía. Que es una complicación, un procedimiento que se hace ya de forma inmediata, temprana, de emergencia, porque en realidad se punza, no necesita a veces ni siquiera anestesia, a veces. Lo punzan, ¿por qué? Porque su paciente de repente está haciendo un edema de glotis, ¿no? Porque se cierra, o porque se atoró acá con un pedazo de manzana y le han hecho Heimlich y todo y no lo pueden sacar, entonces está que se ahoga. Entonces agarran en la calle, me clavan un guilet, un lapicero, con lo que sea, plum, le clavan a nivel de la membrana cricotiroidea.
a nivel de la membrana cricotiroidea, acá. Entonces, esta no es una situación que puedan hacer de forma electiva como si hacían la traqueostomía. Esta es una situación de obstrucción, es una emergencia, cuando se ha obstruido la vía aérea, pero vía aérea superior. No van a decir vía aérea inferior, abajo, por asma, por bronquitis, etc. Ahí no hacemos esos accesos, porque igual sigue obstruido abajo, cuando la obstrucción está arriba. Por eso la indicación más común suele ser obstrucción de vía aérea superior, entre paréntesis, una situación de emergencia, donde se accede entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Es decir, ahí donde hemos puesto el asterisquito, en esa membrana, en la famosa membrana cricotiroidea. Si se dan cuenta, es más arriba. Ahora, no significa que una traqueostomía no la puedan hacer de urgencia, de emergencia también. Sí, se puede. Pero para eso necesitan una sala de operaciones, un tópico bien preparado, porque aquí tienen que hacer una disección, ¿no es cierto? Es más rápido una cricotirotomía. Noten que ahí es donde a veces se pueden punzar con una aguja, si la tienen a la mano, con cualquier cosa que tenga filo para pasar la membrana, y con eso están accediendo a la vía aérea. Si alguna vez lo hacen, no olviden que el ángulo de inclinación, así es unos 45 grados, apuntando hacia el tórax, ¿no? ¿Sí? Porque si lo hacen al revés, de repente en esta dirección van a terminar lesionando cuerdas vocales, tal vez. Listo. Y justo por eso una de las complicaciones de la cricotirotomía es la lesión de la glotis, de las cuerdas vocales, sobre todo cuando hacen una incidencia de esa forma como lo acabo de dibujar. ¿Ok? Listo. Entonces, caso clínico que les diga, se atoró y no podemos ahorita acceder a la vía aérea por algún motivo, cricotirotomía. Paciente que está ya en UCI bastante tiempo, ¿no? Para evitar la estenosis, ¿qué hacemos? Traqueostomía. Ahora, si tienen una obstrucción arriba, una manzana que se atoró, por ponerle el ejemplo, ¿no? Y no está en las claves cricotirotomía, ya, pues, ¿qué le hacemos? Marquen traqueotomía, no hay problema. Caballero, algo tienen que marcar, ¿no? Y va a estar bien seguro. Ya, pero es porque solo están los dos. Pero si tienen que elegir, si esto es de más urgencia y esto es un poco más electivo. Paciente que se va a operar de una cirugía de un cáncer de faringe, ¿no? ¿Qué hacemos? Previo a todo, una traqueostomía para programar después su cirugía. ¿Está bien? Complicación más frecuente de la traqueostomía, la estenosis. Complicación más frecuente de la cricotirotomía, la lesión de las cuerdas vocales de la glotis. ¿Bien? Listo. ¿Ya? Ojo, un dato. A la traqueostomía también le pueden llamar traqueotomía. No es lo mismo, pero en el examen, si está uno de ellos nomás, márquenle, no tengan miedo. En realidad, tomía significa cortar, hacerle un cortecito a la tráquea. En cambio, si ya dice ostomía, lo más probable es que se esté refiriendo a la colocación de ella, además del corte, una cánula. Es más completo. Pero bueno, pues así no está la S y es lo único que tienen para marcar, no le tengan miedo a la traqueotomía, a menos que estén las dos claves y ahí sí tienen que diferenciar. Colocación de cánula ya es ostomía, es lo correcto, ¿ya? Pero bueno, por ahí se ha utilizado indiscriminadamente cualquiera de los dos, así que no se estresen. Igual a la cricotirotomía también le llaman cricotiroidotomía. Más rimbombante nomás, ¿no? Más papeluchero. Al final se refiere a lo mismo, a la membrana cricotiroidea. Listo, paso.